Buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Confirmando que se escucha. Sí, perfecto. Perfecto. Quiero iniciar saludando a todos los presentes y particularmente a Raúl Roa, a quien le quiero agradecer por la invitación, siempre invitando al CIAD, muchísimas gracias, y particularmente por ese generoso comentario de los jóvenes que nos acompañan hoy, que las canas que están acá dicen lo contrario, así que pues vamos a aceptar ese cumplido de juventud con el mejor ánimo. Y quiero invitarles a compartir esta fotografía inicial porque creo que como a todos nos gustaría estar reunidos allá en la ciudad de Buenos Aires, esa fantástica ciudad que tanto nos gusta, estoy seguro a todos los que estamos conectados desde lejos. Las condiciones son las que son y pues sin más trataré de ser muy breve y quedarme en el tiempo. Casi todos supongo conocen el CIAD, pero muy rápidamente es un organismo internacional creado en el año 67 y junta las administraciones tributarias nacionales de 42 países, algunos de ellos integrados con la aduana y nosotros pues tenemos varias actividades, etcétera. Entonces, José nos habló un poco de la economía digital y Alfredo comentó sobre los temas de control, pero yo quiero el tema que voy a tratar trata de la imposición indirecta, pero quiero empezar invitándolos a hacer una pequeña reflexión sobre los nuevos modelos de negocio que encontramos dentro de la economía digital, ¿no? Y vamos a ver que una tarea importante son las ventas de bienes a través de canales electrónicos, como el comercio electrónico, no es nada nuevo, y es algo que se ha potenciado en la pandemia, como ya mencionó Alfredo hace unos momentos, pero les invito a pensar un poquito en las particularidades que tiene el comercio de los bienes de bajo valor, particularmente en operaciones transfronterizas, ¿no? Hay regímenes de courier que establecen, o regímenes simplificados que establecen límites sobre los que no se pagan impuestos de importación en valores pequeños. Y luego hay modalidades distintas, ¿no? Algunas empresas grandes venden directamente a los consumidores en distintos mercados, pueden operar directamente o a través de un representante local, pero existen otros mecanismos, por ejemplo, buzones en el exterior en los que uno compra como si fuera un local y luego desde ahí se internan al país. Luego tenemos los temas de publicidad que se están concentrando muchísimo la publicidad a través de las distintas redes sociales, dentro de juegos, dentro de aplicaciones que nos ayudan a conducir, encontramos publicidad ahí, está todo eso integrado, la venta de bienes intangibles, películas, mapas para imprimir en impresoras 3D, la prestación de servicios de todo tipo, vamos a encontrar desde videos, el consumo de música, el consumo de noticias, el producto de software y cosas un poco más serias como el uso de soluciones de nube como individuos en el que hemos reemplazado las tradicionales memorias que nos servían para hacer backup o llevar documentos de un lugar para otro por almacenamientos en la nube que sirven de respaldo a nuestros archivos o para enviar archivos largos que usamos hoy generalmente, pero que empresas grandes y empresas muy grandes realmente están haciendo algo similar, llevando sus centros de datos a soluciones de nube que pueden estar completamente fuera de las jurisdicciones donde están residenciadas. Hay en estos temas la posibilidad de generar valor a partir de los datos de los usuarios, tanto por los efectos de red, es decir, que en una red social en la que muchos usuarios están, la sola presencia de los usuarios genera un valor porque los otros usuarios están ahí, porque ahí están sus amigos, sus parientes, sus familiares, hasta por la contribución directa que permite la existencia del propio negocio. Pensemos en una aplicación que nos permite conducir. Sin los conductores utilizando sus teléfonos para conducir, no estarían los datos que permiten saber el tráfico que hay en una calle o si está más lento por aquí y poder estimar así la mejor ruta, el tiempo que vamos a llegar y demás. Y hay un caso particular con las plataformas que son terceros que permiten que unos y otros se pongan de acuerdo, por ejemplo, para el que tiene una propiedad en un balneario pueda alquilarla por periodos cortos
a un turista de otra parte, independientemente de que ninguno de los dos puede residir en el país, ¿no? Tenemos el juego y la posibilidad de utilizar monedas cifradas o criptomonedas, como decía Alfredo, y las ICOs. Y voy a comentar un poquito de las Initial Coin Offerings después en una lámina posterior. Intentando hacer un tipo de imposición, de tipificación de la imposición directa, tenemos por tipo de transacciones, muy importante las operaciones entre B2B, entre contribuyentes del IVA o de los impuestos, las operaciones con gobierno, entre negocio y consumidor, y las operaciones directamente entre consumidores. Y aquí hay operaciones que son locales, y ya nos decía Alfredo, aun cuando las reglas más o menos son las mismas que para cualquier otro contribuyente que está en la administración, no deja de imponer retos a la administración tributaria, porque pueden operar, si quieren esconder sus operaciones, pueden encontrar facilidades, pero son más importantes las operaciones transfronterizas. Y aquí hay algunos temas que por la propia regulación pueden darse sobre la economía digital, empresas altamente tecnificadas, operaciones con actividades exentas y con distintas tasas. Y rápidamente, hace unos momentos, Alberto nos hablaba de factura electrónica y me ligaba un poco con esos temas de la factura electrónica, y yo quiero recordarles que estas operaciones están soportadas por documentos y documentos electrónicos, y en algunos casos, ¿no? En el caso de América Latina tenemos en operaciones de negocio a negocio factura, y en muchos países ya factura electrónica generalizada, utilizada masivamente. En el caso con gobierno igual, en el caso de operaciones con consumidor final, en algunos países con factura electrónica, porque no se hace una distinción de las operaciones que son entre contribuyentes, o con documentos específicos electrónicos como boletas, nos hablaba la colega del Servicio de Impuestos Internos en Chile, por ejemplo, o facturas con distinto nombre, como en Brasil, nota fiscal de consumidor final, o en Argentina, que tenían nombre de facturas B o C, o incluso utilizando equipos fiscales, y ahí en verde algunos con capacidad de transmitir los datos, ¿no? ¿Y por qué les comento este tema? Porque cuando pensamos en operaciones que se realizan desde el exterior y pensamos en un criterio de neutralidad, nos preguntamos si en el caso particular de América Latina, donde los contribuyentes para cumplir con el IVA ya generan documentos electrónicos que en su totalidad se transmiten a la administración tributaria, no solo la información que está en esas operaciones, sino el documento completo, si esa neutralidad, y si queremos ser neutros, no deberíamos aspirar, no digo pretender, pero aspirar a algún conjunto de datos similar de parte de empresas que están afuera, ¿no? Entonces, en operaciones, desde el punto de vista de la tributación indirecta, las operaciones locales vemos que tienen más o menos las mismas reglas de siempre. En las operaciones transfronterizas con bienes aplican las mismas reglas de siempre, aunque nos cabe preguntarnos si en las operaciones de bajo valor nos conviene seguir manteniendo esas exenciones debajo de pequeños valores que existían antes en algunos lugares, y si nos conviene mantenerlas o si debemos aplicarle los regímenes más generales. Y en las operaciones con servicios intangibles, nos preguntamos si es que hay presencia física de los que brindan esos servicios o venden esos bienes en una determinada jurisdicción propia, con un establecimiento permanente, o con representantes o agentes o terceros, o sin ninguna presencia física. Y este es nuestra mayor preocupación. Es posible, es incluso frecuente, y pasa más en países más chicos, que sin ninguna presencia física se realicen esas impositivas. Entonces, aquí, digamos, estas actividades. Y nos preguntamos sobre los derechos impositivos de esos países de mercado. La tributación directa, ya habló José, no voy a tocar el tema, pero sí que todavía no hay consenso. Y nos decía Alfredo que él piensa que ese consenso no se va a alcanzar pronto. Y la tributación indirecta, que es el tema que yo quería topar con ustedes acá, hay menos dificultades, se piensa que hay un principio de destino, aunque nos conviene preguntarnos si la neutralidad en operaciones con residentes y no residentes se extiende a lo que la administración tributaria puede hacer con esos contribuyentes.
Nos cabe preguntarnos además si las operaciones sin presencia física van a ser de carácter general, cualquier tipo de imposición indirecta que tomemos sobre ellas, o si se van a referir exclusivamente a grupos específicos de actividades, que sea la publicidad, el juego. Ya vimos el caso, por ejemplo, de España, que ha optado de manera temporal por unas actividades específicas, y si es que se van a mantener las exenciones equivalentes a operaciones dentro de la jurisdicción. Por ejemplo, si las actividades educativas no están grabadas en la jurisdicción, si las que se brindan de afuera, que son educativas, están o no grabadas. Establecer requisitos equivalentes nos hace pensar también si la capacidad de la administración tributaria para actuar es real. Esos operadores que no tienen ninguna presencia en el territorio pueden ser ubicados, pueden ser intimados por la administración tributaria, realmente los podemos solicitar para que se acerquen a entregar una información, o nuestras capacidades con aquellos que no tienen ninguna presencia física desde el punto de vista de la administración tributaria son más limitados. Y entonces, precisamente, es poco probable que si una cooperación de otra administración tributaria, y en el caso de impuestos indirectos eso no es tan frecuente, se pueda llegar. Entonces, precisamente por eso, hay que pensar en alguna solución más de cumplimiento voluntario, y vamos a toparlo en una lámina siguiente. Entonces, sobre la tributación indirecta, la situación actual, en el caso de operaciones B2B, queda la opción de no hacer nada, es decir, dejar las cosas como están, sin tocar nada, buscar la reversión del sujeto para que el sujeto, el cliente dentro de la jurisdicción, pueda reclamar el crédito del impuesto o aplicar el gasto y él sea quien realmente entere. Y ahí en ese caso también hay que ver si se va a considerar venta no gravada de exportaciones de servicios o de exportaciones de bienes intangibles en los países en los que eso ocurra. Y nos concentramos en las ventas al consumidor final. Son generalmente operaciones de pequeño valor, pero que pueden representar grandes volúmenes. Y que no debemos olvidar, hay una transición en alguna medida de bienes o de servicios más tradicionales hacia servicios digitales. No es secreto, y seguramente ustedes conocen a alguien personas que están abandonando, por ejemplo, la suscripción al cable tradicional para buscar suscripción a una plataforma de streaming de video, o a más de una, que sale más barato o porque tiene acceso al contenido que le gusta, y mientras la una está bien controlada y en la que se paga y se cobra el impuesto al valor agregado o los impuestos indirectos que existen en la jurisdicción, en la otra puede pasar completamente desapercibido, ¿no? Entonces, en el caso de las operaciones al consumidor final, tenemos la opción de no hacer nada, también buscar la reversión del sujeto, aunque no es práctico. Es imposible imaginar que todos los clientes de un servicio de transmisión de video, de streaming, van a retenerse y van a ir a enterar con alguna periodicidad eso al banco. Está la retención en el medio de pago, que es la solución que algunos países han tomado en la región, en la tarjeta de crédito, en la tarjeta de débito, o un mecanismo de registro y declaración simplificada. Y algunas reflexiones sobre la retención en el medio de pago. Es una solución que es buena, en mi opinión, pero que tiene algunos defectos, algunos problemas que se debe considerar. Primero es que depende ampliamente del sistema bancario financiero. Es decir, la administración tributaria no puede hacer nada sin la colaboración de esos terceros. Segundo, es que no hay información para el sistema bancario sobre los detalles de las transacciones. Por ejemplo, si una operación es exenta porque en una determinada jurisdicción se determinó que las actividades de capacitación no van a ser grabadas, el banco donde tiene el operador de la tarjeta de crédito no puede distinguir entre operaciones que serían grabadas y las que no, y entonces las cuales tiene que aplicar de una manera discriminada el impuesto o no. Luego está la identificación de las cuentas del operador. Es fácil imaginar que, por ejemplo, en una plataforma de streaming muy conocida, la administración tributaria puede informarle a los miembros a las empresas del sistema bancario o a las financieras a quién le tiene que, a ese operador, aplicar retención en los pagos. Pero conforme nos vamos digitalizando en las actividades económicas, esos operadores pueden ser muchos y pueden ser cada vez más
más distribuidos, más pequeños, es decir, buscar, no sé, una plataforma de streaming de video que se dedique a superhéroes exclusivamente o algún tipo de películas del oeste italiana y evidentemente ni sabemos que existe, lo que no significa que no haya. Después hay que pensar si las operaciones con pocos usuarios nos interesan desde el punto de vista de recaudación, pero sí hay que reconocer que sería difícil para la administración tributaria identificar a todos los posibles operadores que sin ninguna presencia física pueden realizar negocios, ¿no? A todos los que brindan servicios de VPN, clases de yoga, clases de cocina, desde el exterior de una jurisdicción. Puede ocurrir una doble tributación del consumo, puede darse, y recordemos además que no todos los medios de pago son tarjetas de crédito y débito emitidas en la jurisdicción. Pueden haber tarjetas emitidas en otras partes, tarjetas o medios de pago de los propios operadores. Es posible comprar una tarjeta de una plataforma de streaming en una farmacia en un país y llevarla para su país y utilizar esa tarjeta para hacer el pago durante varios meses, incluso años, se puede hacer sin problema. Sistemas de pagos tercerizados con compañías que facilitan el pago a terceros, lo que complica más aún discriminar si una operación está o no está sujeta al IVA, por ejemplo. Pagar con puntos de fidelidad, con monedas cifradas o con ICOs, Initial Coin Offerings, o tokens que la propia empresa puede crear al comienzo, antes de operar o incluso en momentos posteriores, con derechos futuros para pagar esos bienes intangibles o servicios que van a surgir y que serían muy difíciles de buscar encontrar. Entonces, tiene esos problemas. Y luego está algunas reflexiones sobre la determinación del destino. Nos decimos que el criterio del destino está... hay bastante consenso, pero cuando se trata de bienes tangibles no hay ningún problema, va para una dirección física, lo ubicamos, pero en el caso de los intangibles y los servicios es un poco más difícil. El lugar de residencia habitual, el lugar donde está residenciado el medio de pago, la tarjeta, la dirección IP o el GPS donde está ubicado quien lo está consumiendo, ¿cuál es el criterio que puede determinar eso? Y existen algunos ejemplos. Yo les quiero invitar con el permiso tuyo, Carlos, a pensar un poquito en esto. Por ejemplo, en una obra de teatro que se transmite por una plataforma como esta, un equipo de teatro en la pandemia puede montar una obra y dice, bueno, yo voy a vender los boletos. Solamente que no los vende los boletos en la plataforma, esta, por ejemplo, sino que los vende por un canal de pagos externo y pide que le pasen los datos para enviarles el enlace a través de una plataforma de mensajería separada. 3 plataformas están interviniendo. Y de esa manera, los diferentes espectadores que podemos estar en distintos países asisten a la obra. ¿Quién tiene el derecho de esa imposición directa? Algunas personas van a decir, no, el país donde se va a producir en vivo esa obra. Solamente complicamos un poquito y grabamos la obra y la ponemos en un canal de streaming media hora después. Es equivalente al estar consumiendo streaming de una película. Y entonces, ¿quién tiene el derecho? ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Donde se está consumiendo el servicio? ¿Donde está el espectador de la obra de teatro u otro cualquiera? Y entonces, esto se puede complicar. Imaginemos que este evento que estamos teniendo fuera pagado por los asistentes con un método parecido, solamente que además nosotros, los actores, entre comillas, que estamos participando, estamos regados por varios países. Yo estoy en Panamá, Alberto, que lo estoy viendo ahí, está en Montevideo. Y entonces, ¿cómo se establece quién tiene ese derecho? Entonces, para el contribuyente, el que está en el exterior sin ninguna presencia, no queda más que pensar, primero, en que tiene que haber un criterio que le dé certeza, operar de buena fe. Y en las guías recomendables, pensamos que debe buscar un doble indicio de residencia del cliente para identificar. Y desde un punto de vista más global, sería razonable imaginar que podría haber una especie de safe harbor que le permita a esos operadores verlo. Entonces, para ir terminando, la idea es, o la idea que proponemos es que existe un sistema simplificado de registro, declaración y pago, en el que, esto es soportado por la guía de recaudación para el IVA dentro de una evolución del proyecto BEPS de la OECD, esa guía está siendo trabajada
para América Latina y el Caribe por la propia OSD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y nosotros desde el CIAT, e incluye recomendaciones de política tributaria, recomendaciones sobre el diseño de la plataforma operacional y posteriormente sobre estrategias de auditoría y gestión de riesgo. Y en ese entorno, el CIAT y NORAD, la cooperación noruega, estamos construyendo una herramienta de código abierto que permite a los países que lo implementen utilizar esa herramienta, montarla o para correrla desde la nube o en su propio centro de datos y soportar ese registro simplificado. La declaración simplificada, incluyendo la sustitución de declaraciones y el nivel de detalle de las transacciones que se puede solicitar, que puede ser desde ninguno hasta buscar separar por resúmenes de valores, resumen de operaciones, operaciones individuales con límites, o en los países en que no se distingan las operaciones de negocio a negocio y de operaciones entre contribuyentes, identificar a los contribuyentes del IVA con su número y otros datos cuando así sea del caso. Es muy importante que tendrá un buzón del contribuyente y que para los contribuyentes, es decir, aquellos que operan desde el exterior, les da la posibilidad de reducir sus propios desarrollos contando con una sola interfaz que se utilizaría con más de un país, aunque probablemente por la característica de parametrización, con elementos de información diferentes, tanto en el registro como en las declaraciones, pero con un solo conjunto de servicios web. Y esperamos tenerlo concluido en el 2021. Aquí unas pantallas de ejemplo de lo que ya está desarrollado del sistema, y sin más te devuelvo, Carlos, la palabra. Muchísimas gracias.